mañana, amigos televidentes, bienvenidos a la primera emisión de La Noticia, en este momento en la entrevista del día. Y quiero contarles que asambleístas de la Comisión de Fiscalización cumplen agenda el día de hoy en Guayaquil, esto en el marco del proceso de recabación de información que fundamente el juicio político a la exministra de Salud, Verónica Espinosa. Para abordar este y otros temas inherentes a sus funciones, hemos invitado esta mañana al abogado Eliseo Azuero. Él es vicepresidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Qué gusto que nos acompañe, asambleísta. Buenos días y bienvenido. Específicamente, ¿podría usted compartirnos cuál es el propósito de su visita al puerto principal? Muy buenos días, muchas gracias. Definitivamente cumplir con aquel propósito que la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa nos prevé a los miembros de la Asamblea Nacional y particularmente a la Comisión de Fiscalización. Esto es venir a buscar las pruebas para consustanciar las denuncias que se ha presentado por parte de la interpelante en el caso del juicio político en contra de la ministra o exministra Verónica Espinosa. ¿Alguna visita en particular? Sí, vamos a visitar bodegas del Ministerio de Salud, vamos a ir al ARSA. Tenemos la necesidad de confrontar aquella información que tenemos para efectivamente verificar si es que aquellos contenidos de la denuncia tienen el fundamento adecuado. Ahora, abogado Azuero, un testigo protegido de ARSA confirma el descontrol en salud, dice este titular de prensa. El responsable del laboratorio declaró ante la Asamblea, ante la comisión de la cual usted es parte, y corrobora, dice, las anomalías en pruebas de VIH y paracetamol. ¿Es esto cierto? Efectivamente, él ya es considerado un testigo protegido. Él nos comentó en el seno de la comisión de que inclusive ha sido amenazado y él está participando en este proceso investigativo que se lleva a través de la Fiscalía General del Estado. Él en su comparecencia nos hizo notar, por ejemplo, de que el tema paracetamol es bastante complejo, de 40 muestras o 40 embarques, o como le podemos llamar, o 9, que se investigaron, 9 se dieron positivo con una alta carga viral, lo que quiere decir que se estaba jugando de alguna manera con la vida de los ecuatorianos, y al parecer en la provincia a la que pertenezco, Sucumbíos, estamos requiriendo esa información. Un conductor llegó a requerir servicios de salud en el Hospital Marco Vinicio Isa, le inyectaron algo, no se sabe si es paracetamol, y 2 horas después fallece. Es decir, podría tener algo que ver con este tema. Esto es muy grave lo que usted está diciendo. Ahora, en cuanto a las comparecencias de don David Salomón, director del Laboratorio de Referencia de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCE, ante la Comisión de Fiscalización, usted señala que él ha dicho que ha recibido amenazas. ¿Quién lo ha amenazado? ¿Dijo quién lo amenazó? Él dice de que ha tenido amenazas, de que en algún momento su vehículo fue apuñalado una llanta, es decir, hay un proceso de intimidación. ¿Pero amenazas contra su vida? Efectivamente, él sostuvo aquello. ¿Y señaló a algún responsable de quién lo amenaza? No. ¿Dio nombres y apellidos? No, por el contrario, él lo que tiene que hacer en este marco es poner la denuncia y la Fiscalía con los entes correspondientes tienen que verificar y hacer la investigación. Ahora, ¿hubo o no, de acuerdo a la versión que da el señor Salomón, un cambio en el cuarto informe de la ARSA que habría incidido en los resultados de la prueba de VIH? Definitivamente. ¿También? Esta es una suerte de injerencia del poder superior sobre personas que tienen que cumplir un trabajo técnico específico que al parecer pues no arrojaba en primera instancia las conclusiones y el cuidado que debe tener el Estado ecuatoriano a través de la provisión de medicamentos para los ciudadanos. Con todo estos antecedentes, asambleísta Azuero, ¿cómo se cumple el proceso? ¿Qué más falta? ¿Cuándo se realizaría finalmente el juicio político a la ex ministra de Salud, Verónica Espinosa? A ver, en primer lugar nosotros estamos trabajando a doble jornada, si se diría. Tenemos también el caso Arroz Verde, el caso Lucas Majano, tenemos el tema de la investigación sobre el juicio político de la exministra Verónica Espinosa. Concretamente, ¿cuánto se daría? Nosotros tenemos que ya receptar las pruebas de cargo, estamos en el proceso investigativo. ¿Y las de descargo también? Y las de descargo, ella tiene el derecho al debido proceso, tiene el derecho de comparecer, presentar las pruebas que obviamente tiene que hacerlas para descargar aquellas
insinuaciones, aquellas inculpaciones que se le hacen. En todo caso, nosotros preveemos que el informe más allá de 20 días deberá estar, y ahí, luego de que hayamos valorado los dos aspectos, seguramente tendremos un informe que sencillamente permite o sugiere el juicio político o en su defecto lo contrario. ¿Habría los votos para la censura en caso de que ese informe definitivo dé paso a ese juicio político? Yo creo que lo que no puede pasar en este país es de que se reedite lo del pasado. Una comisión que no trabaja en el rol fundamental de los asambleístas, que es fiscalizar. Dentro del Pleno, yo espero que ante la evidencia que nosotros presentemos en este proceso investigativo, necesariamente se tengan que estar del lado del pueblo y obviamente proceder a la censura si es el caso, porque depende mucho del informe que nosotros emitamos desde la Comisión de Fiscalización para que inicie el proceso como tal. Asambleísta Azuero, el titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Carlos Tuárez, ha señalado que acudirá este día miércoles a la Asamblea para comparecer ante la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana a propósito de la investigación que se realiza sobre la calificación de su candidatura como vocal del organismo que hoy lidera. ¿Qué expectativas tiene usted como asambleísta respecto de esta comparecencia, por un lado? Y por otro lado, ¿hasta dónde es esto o podría ser esta la antesala de un juicio político en contra del padre Carlos Tuárez? Bueno, es claro y evidente que el cura Carlos Tuárez presentó información totalmente contraria a la realidad. Me refiero a que inclusive podría haber caído en el delito de perjurio. ¿Usted tiene pruebas para hacer esa afirmación? Cuando él presenta una declaración juramentada, que es obligación de toda aquella persona conforme los instructivos para optar por una candidatura, esto es lo que nosotros hemos verificado, entrega esta información al Consejo Nacional Electoral. Ellos no tienen, a mi juicio, que entrar a las minucias del contenido de una declaración juramentada, porque eso trae como consecuencia una eventual sanción por perjurio. Esto es lo que da paso a su calificación. Además, parecería que en el proceso hay subcomisiones, hay comisiones verificadoras. Siendo así, ¿cabe o no juicio político contra el padre Tuárez? Cabe el juicio político, aunque muchos sostienen que no, pero hay un antecedente. ¿Cuál? Posterior. Él en estos últimos días ha hecho proselitismo político con grupos sociales y con una clara tendencia ideológica para, entre comillas, demostrar su inocencia, lo cual está expresamente prohibido. En el ejercicio de su cargo, él no puede ejercer ese rol. Siendo así, asambleísta Azuero, ¿cuándo se daría el juicio político? ¿Existirían los votos para la censura? ¿En qué tiempo o en qué plazos esto podría concretarse? A ver, en primer lugar hay un anuncio de juicio político. Al parecer, uno de los, o dos de los eventuales interpelantes ya habrían conseguido las firmas, que es el requisito previo. ¿Cómo no? Y luego, pues, esto deberá derivarse a la Comisión de Fiscalización con las pruebas de cargo, de descargo, y nosotros iniciaremos el procedimiento. Y si tenemos los videos, si tenemos en las comparecencias la demostración de que el señor Tuárez habría cometido anomalías en el ejercicio de su cargo y previo a ello, sin lugar a dudas, el juicio político será una razón para posiblemente hacer que él cumpla con las obligaciones constitucionales que tiene. ¿No se está actuando con dedicatoria y no se haría también extensivo este posible juicio político a los titulares del Consejo Nacional Electoral, habida cuenta de que los consejeros están denunciando que ha habido irregularidades en lo que fueron las elecciones del 24 de marzo? Es bastante probable, pero no nos olvidemos lo que le acabé de decir. Si usted me presenta una declaración juramentada, no tengo por qué ingresar a analizar lo que contiene esa declaración juramentada. Eso es bajo la responsabilidad. ¿Y en cuanto a las irregularidades de las elecciones, esa no sería una causal? A ver, irregularidades, no demoras, diría yo, no se ha comprobado irregularidades, eso tiene que quedar absolutamente claro. Ahí hay una constante, parecería de que CNT, quien hizo el proceso de entrega de información a través de su trabajo, no habría cumplido de manera adecuada. Ese, a mi juicio, es uno de los problemas que tiene que, de alguna manera, verificarse y aclararse. No se olvide usted que CNT tenía el contrato original y parece que se cayó la información porque no preveyeron aspectos técnicos que debían dar a los ecuatorianos las certezas de cómo iba el proceso electoral. ¿Y quién es el responsable de eso? Bueno, pues en este caso, quien suscribió el contrato con el CNE
parte del equipo técnico de CNE y posiblemente los mismos vocales del Consejo Nacional Electoral. Habrá que investigarlo. Asambleísta Azuero, muchísimas gracias por su presencia esta mañana. Estaremos muy atentos del resultado de la agenda que cumplirán hoy en el puerto principal. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Les invitamos a los medios de comunicación a que junto con nosotros estén presentes en esta verificación de las denuncias que tenemos en la comisión. Amigos televidentes, ha sido la intervención de la asambleísta Eliseo Azuero, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Es momento de darle paso a José Luis Arévalo, que tiene más información para ustedes. Adelante, José Luis.